Soluciona el examen del 18 de octubre del 2018. Se trata de un problema de flujo estacionario, régimen permanente. Es una máquina frigorífica. Al inicio de la redacción nos habla de una máquina de refrigeración, en donde a la entrada del compresor nos dan las características de un diámetro de 15.8 centímetros y una velocidad de 97.5 metros por segundo. También nos están hablando ahí de las sustancias de trabajo, que es el freón 12, y en uno de los incisos pues nos está preguntando el gasto masa del agua de calentamiento. Eso se refiere a que tenemos otra sustancia de trabajo en el evaporador. Antes de ir a los cálculos, yo les recomiendo que hagan el diagrama de la máquina de refrigeración. A pesar de que no están mencionando todos los equipos en la redacción, para formar la máquina de refrigeración va a estar formada por una válvula conectada a un evaporador. Del evaporador está conectado a un compresor. Del compresor está conectado a un condensador. Y nuevamente a la válvula para formar el ciclo de refrigeración. Aquí, para no perdernos, les recomiendo que coloquemos condensador. En la parte inferior va el evaporador. Como la redacción inicia a la entrada del compresor, entonces, bueno, pues si es a la entrada del compresor, ese va a ser el punto número 1 a la entrada del compresor. Tenemos la salida de cada uno de los equipos, entrada y salida. Después tenemos el condensador y la válvula. Entonces, para no perdernos, podemos escribir que de 1 hacia 2 vamos a tener un compresor. De 2 hacia 3 vamos a tener el condensador. De 3 hacia 4 vamos a tener una válvula. Y de 4 hacia 1 vamos a tener el evaporador. Porque, bueno, pues que al formarse nuestros equipos, cada uno de ellos debemos de considerar una entrada y salida de cada uno de ellos. Y es por eso que están formados en estos puntos. Iniciamos con una tabla de valores. Tenemos nuestra tabla de valores con el punto 1, 2, 3 y 4 para la sustancia de trabajo principal, que es el freón 12. Y para la línea secundaria, la redacción viene en uno de los incisos, no en el párrafo principal. Entonces tenemos el punto número 5 y el punto número 6, en donde la sustancia de trabajo es el agua. Entonces les recomiendo que coloquemos en la parte izquierda las sustancias de trabajo al momento de consultar las tablas. Enseguida tenemos el estado termodinámico, el dato de la presión. La presión va a tener las unidades de acuerdo a la sustancia de trabajo. Si se trata del freón 12, la presión está en bares. ¿Qué otro dato vamos a necesitar? Bueno, pues dependiendo de la información que me den. En este caso no me están dando ningún dato de temperatura, más que la temperatura aparece para la línea secundaria. Voy a colocar la columna del volumen específico, pero como mencioné anteriormente, el volumen específico solo lo voy a necesitar en el caso de tener diámetro y velocidad para una máquina de refrigeración, o cuando me pidan un diagrama en donde tenga que ver el volumen específico. En este problema nos piden un diagrama presión contra entalpía. Por lo tanto, el volumen específico solo lo voy a necesitar para
el caso de en donde tenga la información, como es aquí, que es la entrada del compresor, del diámetro y la velocidad. Solo en ese punto del diámetro y la velocidad es en donde voy a requerir del volumen específico en metros cúbicos por kilogramo para el caso de una máquina frigorífica. Tenemos nuestra entalpía, que en este caso es una propiedad que se requiere para un balance de energía en el flujo estacionario, kilojoule por kilogramo. Y por último, la entropía, kilojoule por kilogramo Kelvin, porque al inicio de la redacción nos habla de que el compresor tiene un comportamiento adiabático reversible. Enseguida vamos a empezar a llenar los datos de nuestra tabla y bueno, pues vamos a, de acuerdo a nuestra redacción, pues nos dice que tenemos a la entrada de un compresor una presión de 1.6 bares y a la salida del compresor pues tenemos una presión de 15 bar. Después, de acuerdo a los datos que tenemos, nos habla también del inciso del agua de calentamiento, en donde el agua de calentamiento tiene una temperatura de 45 grados a la entrada como vapor saturado y una temperatura de 30 grados como líquido saturado. Esa es toda la información que tenemos y empezamos a llenar nuestra tabla aplicando los conceptos del funcionamiento de cada uno de los equipos. De 1 hacia 2 tenemos un compresor. A la salida del compresor no sabemos cuál será el estado de termodinámico hasta que comprobemos con las tablas. El compresor trabaja de manera adiabática reversible, por lo tanto la entropía 1 y la entropía 2 son iguales. De 2 a 3 tenemos un condensador. El condensador es isobárico, por lo tanto la presión 2 y la presión 3 son iguales. A la salida de un condensador vamos a obtener un líquido saturado. Después tenemos una válvula. Las válvulas son isoentálpicas, por lo tanto la entalpía 3 y la entalpía 4 van a ser iguales. Por último tenemos un evaporador. El evaporador funciona de manera adiabática. Es isobárica. Quiere decir que la presión 4 y la presión 1 son iguales. El evaporador va a tener a la salida de un evaporador, vamos a obtener un vapor saturado. Y a la salida de una válvula, que es de 3 hacia 4, no sabemos el estado termodinámico hasta comprobarlo por las tablas. Esos son los datos que nosotros podemos obtener de acuerdo al funcionamiento de los equipos. Entonces, lo primero que hacemos es ir a nuestras tablas termodinámicas, buscamos el freón 12 con una presión de 1.6 bar. A esas condiciones de 1.6 voy a mis tablas, busco el valor de 1.6 y ¿qué datos voy a necesitar? Bueno, pues voy a necesitar el volumen específico porque se trata entonces del punto donde tengo el diámetro y la velocidad, por lo tanto requiero un volumen específico. ¿Qué columna debo de copiar? Pues debo de copiar la columna de un vapor saturado, es decir, la columna G. Entonces voy a ver que voy a necesitar un volumen de 0.1037. ¿Qué más necesitamos? La entalpía, que es nuestro balance de energía, igual a la de un vapor saturado. Recuerden no confundirnos con la columna FG, me voy a la columna de vapor saturado, la columna G.
180.5203. Y necesito la entropía porque tiene un comportamiento adiabático reversible y entonces copio 0.7118 para el caso de un vapor saturado en el valor de la entropía. Entonces voy a llenar de acuerdo a la lectura que hice en mis tablas y entonces coloco los valores dependiendo de la lectura que realizamos. Bien, ya tengo el punto número 1. ¿Qué pasa con la temperatura? Como ya les mencioné, en estos momentos no la requiero, aunque yo sé que es un vapor saturado a la presión de 1.6, qué temperatura de saturación le corresponde y la podríamos colocar ahí. Vamos al punto número 2. En el punto número 2, que es la salida del compresor, no sabemos el estado termodinámico. Tenemos una presión de 15 bar y la entropía de 0.7118. Con ese valor de la entropía, voy a ir a mis tablas termodinámicas, pero ahora voy a consultar la presión de 15 bar. Voy a los 15 bar, me voy al valor de la entropía y comparo. Mi entropía es igual a la columna F, no es así, es igual a la columna G, tampoco, no está en ese rango. Sobrepasa ese rango, es decir, rebasa la columna de un vapor saturado, indica que ya se pasó de la campana de saturación, por lo tanto el comportamiento es de un vapor sobrecalentado. Entonces, para el punto número 2 se trata de un vapor sobrecalentado. Si es un vapor sobrecalentado, ya no me sirven las tablas de saturación. Me voy a ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Voy a buscar en las tablas del freón 12 con la presión de 15 bar. La presión de 15 bar, vapor sobrecalentado del freón 12. Voy a buscar el valor de la entropía de 0.7118 y voy a observar que no está. Si no está el valor de la entropía que requiero, entonces debo de hacer una interpolación. La interpolación pues va a consistir en que voy a copiar el valor inferior, el valor superior y buscar la propiedad que necesitemos. En este caso, lo único que necesitamos es la propiedad de la entalpía. Entonces voy a necesitar los 219 para un punto inferior y los 227 para el punto superior y realizamos la interpolación. Y entonces colocamos para el punto 2. Para el punto 2, vapor sobrecalentado, interpolar. Para esta interpolación lo voy a hacer con la entropía, con el valor inferior, con el valor superior y el valor que buscamos. Voy a mi tabla y vamos a copiar el valor inferior de la entalpía, el valor superior de la entalpía y realizamos la interpolación. Me puedo apoyar en la ecuación de la línea recta y bueno, pues voy a obtener una entalpía de 220.8072. Y entonces voy a mi tabla
y coloco el valor de la entalpía 220.8072. Ya tenemos el estado número 2. No requiero en estos momentos ni la temperatura ni el volumen específico para el punto 2. Vamos entonces al punto número 3. Es un líquido saturado. Estamos hablando del equipo de la salida a la salida de un condensador. Tiene la misma presión porque es isobárico. Tiene 15 de presión. Y con este valor voy directamente a mis tablas de saturación. Nuevamente busco 15 bar de presión. Me apoyo de la regla y es un líquido saturado. Quiere decir que debo de copiar el dato de la columna F. ¿De quién? De la entalpía, porque es la que me va a ayudar a mi balance de energía. Entonces puedo copiar directamente de mi tabla el valor de 95.9891 de la lectura de mis tablas. Y ya voy a tener el valor que requiero de mi balance de energía. Después está el punto número 4. Tiene el valor de la presión, pero sabemos que de 3 a 4 es la válvula y la válvula es isoentálpica. Entonces, la entalpía del punto 3 y la entalpía del punto 4 son iguales, que lo requiero para mi balance de energía. Sí puedo ir a mi tabla y comprobar el estado termodinámico, únicamente para ver qué obtengo a la salida de esa válvula, más no significa que lo vayamos a necesitar. Entonces, voy a la presión con mis tablas termodinámicas, a la presión de 1.6 y vamos a comparar el valor de la entalpía, que si es igual a la columna F, no, porque F vale 19 y nosotros tenemos 95. Es igual a la columna G, tampoco es 180, pero sí está en el rango, está entre el 19 y el 180 está el 95. Entonces, a la salida de la válvula para este ejercicio vamos a obtener una mezcla líquido-vapor. Con esto ya consulté mi tabla del freón 12, pero tenemos una línea secundaria, es una línea de calentamiento que va a ayudarnos a el funcionamiento en el evaporador. Vamos entonces a nuestras tablas ahora de agua, a nuestras tablas de saturación. Tenemos los datos de temperatura y el estado termodinámico, entonces podemos hacer la lectura directamente de nuestras tablas. Vamos a buscar 45 grados centígrados en las tablas de saturación. Y en 45 grados centígrados voy a mis tablas. Y voy a notar que tengo el valor 44 y el valor 46. Y nosotros necesitamos el valor de 45. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, pues que como es el valor de 45, se requiere hacer una interpolación media. Entonces voy al punto número 5 y colocamos para el punto 5 es un vapor saturado a una temperatura de 45 grados, requiere una interpolación media. La interpolación media consiste en sumar y dividir entre 2. Entonces voy a copiar el dato de la temperatura de 44, el dato de la temperatura de 46 y la que necesitamos es de 45. ¿De qué propiedad termodinámica? Pues de la entalpía, porque justo es para nuestro balance de energía. Entonces copio el valor de un vapor saturado, los 2580.6465. Hago lo mismo para los 46
2584.2026 y sumamos y dividimos entre 2. Y ya tenemos los 2582.4245. Después se trata entonces de un líquido saturado a 30 grados. Entonces colocamos nuestro resultado de 2582.4245. Ahora nos vamos a las tablas de agua de un líquido saturado de 30 grados. 30 grados, sí tenemos ese dato en la tabla, pero es un líquido saturado, quiere decir que debo de copiar los datos de la columna F. Entonces tenemos aquí nuestro dato es de 125.7339. 125. .7339. Ahora sí ya tengo los datos de mi tabla. Recuerden, esta tabla es una organización de la información y empezamos a resolver el problema. Para resolver este problema, bueno, pues vamos a necesitar determinar desde un inicio nuestro gasto masa. El gasto masa es pi cuartos de diámetro al cuadrado por la velocidad entre el volumen específico. En este caso el volumen específico es el del punto número 1. Entonces sustituimos nuestros valores. Recuerden que el diámetro debe de estar en metros. Entre el volumen específico en el punto 1, que es 0.1037. Hacemos el análisis de unidades y obtenemos nuestro gasto masa de 18.43. Después determinamos la potencia del compresor, es nuestro gasto masa, y nuestra entalpía salida menos entrada. El compresor ya sabemos que es el 2 menos el 1. Las unidades del gasto masa, kilogramos por segundo. 18.43, 44 kilogramos por segundo por la diferencia de las entalpías. 220.80, 72 menos 180.5203. Y obtenemos la potencia del compresor. La potencia del compresor debe ser positiva. Es una manera de darnos cuenta si los resultados son correctos. Y la obtenemos en kilowatts. Después determinamos el calor en el condensador. Nuevamente nuestro balance de energía en el condensador, pues estamos hablando de 3 menos 2 de las entalpías. Nuestro gasto masa
y nuestras entalpías 95 y obtenemos nuestro calor en el condensador, que debe de ser negativo. Es una manera de darnos cuenta de nuestro resultado y nos da con las unidades kilojoule por segundo. Es un flujo calórico. Determinamos el calor del evaporador. Con el calor del evaporador es el gasto masa y el evaporador es 4:1. Entonces salida menos entrada se refiere al 1 menos 4. Colocamos entonces nuestra entalpía 1 menos la 4. Y obtenemos el calor en el evaporador de 1557.91. Es un flujo calórico. Ahora nos piden el gasto masa de esta línea secundaria del agua de calentamiento. Entonces es las condiciones de la línea principal del equipo que me lo estén pidiendo, como es este caso el evaporador, 1 menos 4, entre, es el único lugar en donde vamos a colocar entrada menos salida para la línea secundaria. En este caso estamos hablando de la entrada 5 menos la 6. Nuestra entalpía 5 de 2582.4245 menos los 125.7339. Y obtenemos un gasto masa El gasto masa debe de ser positivo, si no es que en algo nos equivocamos. Y obtenemos kilogramos por segundo de la línea secundaria. Después vamos a determinar el coeficiente de operación. El coeficiente de operación, estamos hablando de beta, que es el calor del evaporador sobre el trabajo del compresor. Y por último nos piden un diagrama presión contra entalpía. En donde la campana de saturación está inclinada. Tenemos dos presiones, la de 1.6 y la de 15. El punto número 1 es un vapor saturado a una presión de 1.6. El punto número 2 es 15 y la entalpía es un poco mayor de 220. En la zona de un vapor sobrecalentado a 15 bar. Después tenemos un líquido saturado a 15 bar. Tocando la campana de ese lado. Y regresamos a una mezcla líquido-vapor con una entalpía constante a una presión de 1.6. Entonces unimos nuestros puntos. De 1 hacia 2 se comportó de manera adiabática reversible. De 2 a 3 es isobárico. De 3 a 4 es isoentálpico. Y de 4
hacia 1 es